Hay momentos en los que cierras los ojos para orar y no sientes nada, ni paz, ni consuelo, ni respuesta, solo un silencio profundo, un vacío que no entiendes, que no puedes explicar, pero que está ahí, sentado contigo como una sombra que no se va. Y te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿No se supone que si creo en ti, no debería sentirme así? Pero ahí estás, con las manos unidas, los ojos cerrados, la Biblia abierta y el corazón hecho pedazos. Dices que tienes fe, pero por dentro te estás desmoronando. Has hecho todo lo que se supone que deberías hacer. Has orado, has ayunado, has leído la palabra, has servido, amado, perdonado. Y aún así, en lo más profundo, hay un hueco, un abismo, una pregunta sin respuesta. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa soledad que no se llena ni siquiera en la presencia de otros creyentes? Ese cansancio que te cae encima aunque duermas bien, esa tristeza que se esconde detrás de tu sonrisa de ¿estoy bien? A veces vas a la iglesia y todo te parece lejano. Las canciones no te conmueven, los mensajes no te tocan, la gente no te entiende. Y cuando te atreves a decir «me siento vacío», te responden con frases hechas, versículos sacados de contexto y consejos que suenan a culpa más que a amor. Es que algo estás haciendo mal. Es que no estás orando lo suficiente. Es que tienes que confiar más. Pero tú sabes que no es tan simple. Tú sabes que estás luchando, que estás clamando, que estás haciendo todo lo que puedes, y aún así algo falta. Algo duele, algo no encaja. Entonces empieza la duda, empieza la culpa, empieza el miedo. ¿Y si Dios se alejó de mí? ¿Y si lo decepcioné? ¿Y si esto es castigo por algo que hice? Silencio, vacío, confusión. Pero, ¿y si ese silencio no fuera ausencia? ¿Y si ese vacío no fuera castigo, sino una puerta a algo más profundo? Porque a veces lo que sentimos como vacío es el espacio que Dios está despejando para revelarse de otra forma, no como una emoción, ni como una respuesta inmediata, sino como una verdad que transforma desde las raíces. Quizás no estás roto, quizás estás siendo quebrado con propósito, y el vacío no es el final, es el principio de algo nuevo. Siguiente parte, el silencio de Dios y el grito del alma. No hablamos mucho de esto en la iglesia, del silencio de Dios, de esa sensación de abandono que a veces se cuela en lo más íntimo de nuestra fe, porque suena incómodo, porque no encaja con la idea de un Dios siempre cercano, siempre hablándonos, siempre respondiendo. Pero, ¿y si el silencio también fuera una forma de hablar? Cuando Jesús colgó del madero, con su cuerpo desgarrado y su alma en angustia, no dijo, «Me siento bien porque confío en mi Padre». No, gritó con todo su ser, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Ese fue su clamor, ese fue su vacío, ese fue su dolor. Y si el mismo Hijo de Dios, el Santo, el Perfecto, vivió ese momento de silencio desgarrador, ¿cómo no habríamos de pasarlo nosotros también? Hay temporadas del alma donde Dios parece oculto, donde el espíritu ya no se siente como fuego, sino como ceniza fría. Pero esas temporadas no son castigo, son parte del viaje, son parte del moldeado, son parte del llamado. Mira a Job, lo perdió todo. Amigos, hijos, salud, reputación. Y durante capítulos enteros Dios no le responde. Pero Job no dejó de hablarle, no dejó de preguntar, no dejó de clamar. Porque a veces Dios guarda silencio, no porque no está, sino porque quiere que vayas más profundo. Porque la fe no se mide cuando sientes a Dios, sino cuando eliges seguir creyendo, aunque no lo sientas. La fe no es una emoción, es una decisión. Y esa decisión, esa rendición en medio del desierto, esa entrega sin garantía de respuesta inmediata, es donde el alma madura, es donde la raíz se hunde en tierra firme, es donde nace la intimidad real con Dios. ¿Y tú? ¿Sigues hablándole aunque sientas que no responde? ¿Sigues esperando aunque todo dentro de ti quiera rendirse? El silencio no es ausencia, es una pausa sagrada, una escuela invisible, una prueba de fuego. Y el vacío es donde Dios cava hondo para construir algo eterno. Siguiente parte, el engaño del ruido y la fe que no se mide con sentimientos. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Todo el tiempo escuchas voces, mensajes motivacionales, música, consejos, opiniones. Todos tienen algo que decir sobre tu fe, tu vida, tu relación con Dios. Y muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a creer que la fe verdadera siempre se siente como una llama encendida, como una energía constante, como una emoción alta que nunca decae. Pero esa no es la fe bíblica.
Esa no es la fe del desierto. Esa no es la fe que se forja cuando nadie te ve llorar en el cuarto cerrado. La fe que agrada a Dios es la que se sostiene cuando el alma ya no siente nada. Cuando tus oraciones son palabras secas y aún así las dices. Cuando vas a la iglesia, aunque todo dentro de ti quiera quedarse en casa. Cuando eliges creer, aunque no veas resultados. ¿Y sabes por qué eso agrada tanto a Dios? Porque es real, porque es honesto, porque no depende del aplauso de otros ni de sensaciones momentáneas, sino de una convicción que nace del fondo de tus huesos. El enemigo sabe que no puede destruirte fácilmente, así que intenta confundirte. Te susurra ideas como: si te sientes así es porque Dios ya no está contigo. Si sientes vacío es porque te alejaste. Si no lo sientes es porque Él te dio la espalda. Mentiras, todas. Dios no se basa en emociones. Su presencia no depende de si la puedes percibir o no. Él prometió estar contigo todos los días. No dijo estaré contigo si me sientes. Dijo estaré contigo. Punto. Y esa promesa es más firme que tus lágrimas, más estable que tus dudas, más real que cualquier sensación efímera. El problema no es que te falte fe, es que estás esperando sentir para creer. Pero, ¿y si creyeras para sentir? ¿Y si caminaras en obediencia, incluso cuando todo se siente oscuro? ¿Y si confiaras? Como si supieras que el cielo está en silencio, pero no ausente. El vacío, a veces, es solo el ruido del alma que se está desacostumbrando a depender del mundo y aprendiendo, lentamente, a depender solo de Dios. Siguiente parte. Cuando el vacío no es falta, sino hambre espiritual, hay algo que pocos entienden. El vacío que sientes muchas veces no es un defecto, es hambre, hambre del alma, hambre espiritual. Y ese tipo de hambre no se llena con más actividades religiosas, no se calma con más eventos, más tareas, más correos de fe, más frases bonitas. Es un clamor más profundo, un susurro interno que dice: quiero más de Dios, pero no sé cómo llegar hasta Él. ¿Lo has sentido? Es como si lo que antes te llenaba, ahora te dejara con sed. Como si las estructuras, los hábitos, las formas, ya no fueran suficientes. Y no está mal, no estás mal. Estás cambiando, estás creciendo. Porque cuando el alma madura, los sabores también cambian. Lo que antes era dulce, ahora es superficial. Lo que antes te emocionaba, ahora te parece vacío. Lo que antes te funcionaba, ahora no tiene poder. Y no porque hayas retrocedido, sino porque has sido llamado a más. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dijo los satisfechos. No dijo los que ya lo tienen todo claro. Dijo los hambrientos. Dijo los sedientos. El hambre espiritual es señal de vida. El vacío que sientes es evidencia de que hay un llamado profundo a ir más allá de lo superficial. Pero eso requiere algo. Rendición. Rendirte de las fórmulas. Rendirte de tus propias expectativas. Rendirte de esa imagen que intentas sostener ante los demás, cuando por dentro estás deshecho, porque Dios no bendice la imagen que finges. Dios bendice al corazón que se rinde. Y sí, puede que en el proceso te sientas desorientado, que te preguntes una y otra vez si estás haciendo algo mal, pero no confundas desorientación con condenación. A veces Dios desarma todo lo que construiste, solo para volver a edificar desde cimientos más profundos, sin adornos, sin máscaras, sin religiosidad, solo tú y Él. Y ahí, en ese momento de vacío, donde ya no sabes qué más hacer, donde se te acabaron las palabras y las fuerzas, ahí el Espíritu empieza a obrar, no desde lo emocional, sino desde lo eterno. Siguiente parte. El proceso del quebranto y la belleza de ser vacío en las manos de Dios. Dios no desperdicia el dolor. Dios no ignora tus lágrimas en la almohada, ni tus oraciones sin respuesta. Él ve todo, sabe todo, y aún así muchas veces guarda silencio. ¿Sabes por qué? Porque hay lecciones que solo se aprenden en el quebranto, porque hay revelaciones que solo se reciben cuando el alma se parte en pedazos. No es castigo, es formación. Mira al alfarero. Para hacer una vasija nueva, primero tiene que deshacer la forma anterior, amasar el barro, quitar las impurezas, romper lo que estaba mal moldeado, y eso duele. Porque nos aferramos a formas que ya no funcionan, a creencias que ya no sustentan, a estructuras que ya no nos llevan a Dios, sino a nosotros mismos. Y entonces Dios interviene. No con ruido, no con truenos, sino con silencio. Un silencio que taladra, que incomoda, que expone, pero también un silencio que sana.
Porque en el quebranto el alma se vuelve honesta. Dejas de decir lo que deberías decir y empiezas a hablarle a Dios como realmente estás. Sin filtros, sin miedo, sin vergüenza. Y es ahí, justo ahí, donde Dios empieza a formar algo eterno. Porque mientras el mundo busca llenarse con todo, el reino de Dios empieza con los vacíos, con los que no tienen fuerza, con los que están en bancarrota espiritual, con los que no tienen nada que ofrecer, excepto su corazón roto. Dios no te quiere perfecto, te quiere verdadero. Y si hoy te sientes como barro roto, como una vasija hecha trizas, como un creyente al borde del colapso, entonces eres exactamente el tipo de persona que Dios está listo para levantar, porque el vacío no es tu final. Es el lugar exacto donde empieza la gloria. Siguiente parte. Cuando la presencia no se siente, pero permanece. Uno de los mayores errores que cometemos es confundir presencia con sensación. Creemos que si no sentimos a Dios, entonces no está. Pero, ¿y si estuviera más cerca que nunca, precisamente cuando no lo percibes? Dios no es una emoción. No es una corriente eléctrica que recorre tu cuerpo. No es un susurro que siempre oyes. Dios es espíritu, y su presencia no depende de tu estado de ánimo. No entra o sale con tus altibajos. Cuando Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, no estaba hablando en futuro condicional. Estaba hablando en pacto eterno. Incluso cuando no entiendes, cuando estás confundido, cuando tu alma tiembla, Dios está. Lo que pasa es que muchas veces, para enseñarte a caminar por fe, Él esconde su rostro, sin irse de tu lado. ¿Sabías que hay momentos en los que Dios te ama tanto que decide retirarse del plano emocional para llevarte a otro nivel espiritual? Ahí es cuando aprendes a orar sin motivación, a adorar sin música, a permanecer sin aplausos. Eso es madurez. Y es también en esos momentos donde se revela quién eres realmente. ¿Eres un adorador solo cuando hay bendición? ¿O también cuando todo parece perdido? ¿Eres un creyente solo cuando sientes gozo? ¿O también cuando todo parece oscuro? Ahí en esa encrucijada es donde nacen los verdaderos discípulos, los que no viven por vista, ni por emoción, ni por aplauso, sino por convicción profunda. Como Abraham, que caminó hacia un monte sin saber por qué. Como David, que escribió salmos en cuevas mientras era perseguido. Como Elías, que huyó al desierto queriendo morir, y aún así fue alcanzado por la voz suave de Dios. El vacío no es un enemigo, es un puente, un umbral, un espacio sagrado donde lo viejo muere y lo nuevo aún no ha nacido. Y si te atreves a quedarte ahí, sin salir corriendo, sin buscar reemplazos, sin anestesiar el alma, entonces verás lo que muchos nunca ven. La fidelidad de Dios en medio de la oscuridad. La certeza de que incluso cuando no lo sientes, Él permanece. Siguiente parte. La intimidad nace en la oscuridad. No es en el escenario donde se forja la fe, es en el cuarto cerrado, en las lágrimas que nadie ve, en los pensamientos que no te atreves a decir en voz alta. Ahí en la soledad, en la oscuridad, en la fragilidad, nace la intimidad con Dios. Muchos quieren unción, pero pocos están dispuestos a ser quebrados. Muchos quieren profundidad, pero no toleran el silencio. Muchos piden fuego, pero temen al proceso. Y el proceso duele, porque te quita lo superficial, porque te arranca lo innecesario, porque te enfrenta contigo mismo. Ahí descubres que no es tu talento lo que sostiene tu vida espiritual, ni tu conocimiento, ni tus habilidades. Descubres que no sabes orar como pensabas, que no confías tanto como decías, que no puedes seguir aparentando una fe que solo vivías por emoción. Y entonces, quebrado, vacío, confundido, te entregas de verdad, no por lo que Dios te pueda dar, sino porque ya no tienes a dónde más ir, porque Él es tu única esperanza. ¿Recuerdas a Pedro? Después de haber negado a Jesús, después de haberse hundido en la vergüenza y el fracaso, Jesús lo miró y no le dijo, lo arruinaste. Le dijo, ¿me amas? No le pidió explicaciones, le pidió el corazón. Y eso es lo que Dios hace contigo. No te exige perfección, te pide verdad, intimidad, entrega. El vacío que sientes puede ser el espacio que Él está limpiando para habitar más plenamente. Pero para eso necesitas quedarte en el proceso, no salir corriendo, no buscar parches espirituales, no llenar el hueco con ruido, solo quedarte, esperar, creer, porque en la oscuridad es donde los ojos del alma empiezan a ver, donde la fe deja de ser teoría y se vuelve fuego. Y cuando eso sucede, cuando Dios se revela sin adornos ni escenografía, no vuelves a ser el mismo.
Ahí, en lo más profundo de tu quebranto, descubres lo más glorioso, que el vacío no era abandono, era el comienzo de un nuevo nacimiento. Siguiente parte, la gloria. Después del silencio, después del silencio, después del llanto, después del desierto, viene algo que no se puede explicar con palabras. No es emoción, no es euforia, es algo más profundo. Es una paz que no depende de lo que sientes, una certeza que no necesita pruebas, un amor que no se basa en que todo salga bien, sino en saber que, pase lo que pase, Dios está contigo. Esa gloria no cae de repente, se forma lentamente, como el oro que se purifica en el fuego, como el vino que madura en el silencio de una bodega. Y entonces un día, sin aviso, sin espectáculo, te descubres orando de nuevo, pero esta vez con lágrimas limpias. Te descubres cantando, pero no por rutina, sino porque hay gratitud real. Te descubres leyendo la palabra, no por obligación, sino porque el alma te lo pide. Ya no necesitas emociones para creer, ya no necesitas señales para obedecer, ya no necesitas sentir para saber. Sabes que Él está, punto. Y eso lo cambia todo, porque has probado el silencio, y aún así no te fuiste. Has caminado con el alma rota, y aún así no soltaste su mano. Has vivido el vacío, y ahora sabes que hasta ahí, Dios también habita. Ahora tu fe no es frágil, es firme, no es superficial, es profunda. Ya no buscas a Dios por lo que te da, lo buscas por quien Él es, y esa es la gloria. Conocerle en el valle, y descubrir que el valle también es tierra santa. Así que no temas más al vacío, no huyas del silencio, no desesperes en la noche, porque si estás pasando por eso, no es porque Dios se fue, sino porque estás a punto de encontrarte con Él de una manera que nunca imaginaste. Y cuando eso suceda, no volverás a ser el mismo. Siguiente parte. Cuando el vacío se convierte en santuario. Entonces, ¿por qué a veces te sientes vacío si crees en Dios? Porque tu alma no fue creada para conformarse con la superficie. Porque la fe real atraviesa sombras y el amor verdadero también duele. Porque creer en Dios no es una garantía de emociones constantes, sino un compromiso eterno con aquel que no cambia, aunque todo lo demás sí lo haga. Ese vacío que te asusta, esa soledad que te rompe, esa oscuridad que no entiendes, no son señales de que Dios se fue, sino señales de que estás siendo llamado más cerca, más hondo, más verdadero. Dios no te está castigando, te está invitando a confiar sin ver, a amar sin sentir, a quedarte, aunque todo dentro de ti quiera salir corriendo. Porque los que se quedan en el valle, los que permanecen cuando no hay promesa visible, los que lloran y aún así levantan sus manos, esos son los que Dios transforma para siempre. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a quedarte un poco más? A callar el ruido, a rendir tus expectativas, a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer, aunque no entiendas nada ahora? Si es así, entonces el vacío ya no es tu enemigo, es tu maestro, es tu santuario, es el lugar secreto donde Dios está moldeando la versión de ti que no habías conocido aún. Y cuando salgas de ahí, cuando el silencio termine, cuando el nuevo día llegue, entonces mirarás hacia atrás y entenderás que no estuviste solo, que nunca lo estuviste, porque incluso en el vacío, Dios estaba esperando, moldeando, amándote, sin ruidos, sin espectáculo, solo Él y tú. Gracias por quedarte hasta el final de este mensaje. Si estás aquí es porque algo en tu corazón resonó, porque en medio del ruido del mundo decidiste detenerte y escuchar una voz que habla al alma, que no busca entretener, sino despertar. A todos los que ya forman parte de esta comunidad, gracias. Gracias por cada comentario, cada me gusta, cada vez que compartes un video con alguien que lo necesita. Gracias por tu fe, tu apoyo constante y por ser parte de este camino hacia lo profundo. Ustedes no son solo números, son corazones que laten, que buscan, que creen, aun cuando la fe duele. Y si aún no te has suscrito, te invito con todo el corazón a hacerlo, no para sumar un suscriptor más, sino para que formes parte de esta familia que crece en verdad, en propósito y en espíritu. Aquí no fingimos tener todas las respuestas, pero caminamos juntos hacia aquel que sí las tiene. Este canal existe por ti, por los que dudan, por los que luchan, por los que siguen creyendo aún con el alma rota. Gracias por ser parte. Gracias por estar.